Ucrania acaba de ejecutar una de las trampas más inteligentes y brutales de toda la guerra, y los tanques de Putin pagaron el precio. Putin pensó que tenía esto en la bolsa. Lanzó 50.000 tropas hacia Kursk, incluyendo 10.000 norcoreanos, convencido de que sería una victoria fácil. Estaba seguro de que sus tanques imparables aplastarían a las fuerzas ucranianas y lo harían parecer un héroe por recuperar territorio ruso. Alerta de spoiler, eso no pasó. Ni siquiera cerca. En cambio, Ucrania lo vio venir a kilómetros, literalmente, y preparó una trampa tan devastadora que dejó los campos cubiertos con los cascos quemados de los tanques rusos. ¿La gran contraofensiva rusa? Más bien un desastre total. Entonces, ¿cómo logró Ucrania esto? ¿Y por qué Putin sigue cayendo en las mismas trampas? En este video analizamos cómo Ucrania volvió a superar a Rusia, las enormes pérdidas que sufrieron las fuerzas de Putin y qué significa esto para Kursk en adelante. Comencemos con la trampa. Durante gran parte de la contraofensiva en Kursk, Rusia ha intentado establecer una base en el lado este del río Snagost. El objetivo es claro, eliminar la posición ucraniana en Kursk bloqueando la ruta de suministros hacia las tropas estacionadas en el norte de la región. Y con este enfoque, Rusia había tenido algo de éxito. RBC Ucrania informa que probablemente las unidades ucranianas se retiraron de posiciones fortificadas en el bosque Olivsky de Kursk, moviéndose hacia Mala Lonia. También se retiraron de Daryino, justo más allá del río Snagost. Pero Rusia quería más. Las fuerzas de Putin pretendían capturar todos los asentamientos posibles a lo largo del río, creando esencialmente una zona de amortiguamiento para evitar que las tropas ucranianas movieran suministros por el norte de Kursk. Hasta ahora, Rusia ha fallado en estos intentos. El río Snagost actúa como una barrera natural contra las fuerzas rusas, por eso Ucrania decidió fortificar alrededor de él. Al otro lado del río hay soldados en posiciones elevadas capaces de ver a las fuerzas rusas acercarse y eliminar tropas y divisiones mecanizadas. Así, Rusia quedó prácticamente estancada alrededor del río Snagost. Putin decidió cambiar su enfoque. En lugar de lanzar soldados directamente contra las fortificaciones ucranianas, concentró la mayoría de sus fuerzas en intentar romper las líneas del frente desde el norte, en Tolsty Lug. El objetivo seguía siendo el mismo, cortar las líneas de suministro ucranianas que pasaban por el norte del territorio reclamado en Kursk. Pero tomar Tolsty Lug también le permitiría a Rusia lanzar ataques más directos contra la región de Novoivanovka, al este de Kursk, una posición clave para Ucrania. Putin intentó capturar ese asentamiento al inicio de la contraofensiva, pero fracasó. Ucrania resistió 5 oleadas de ataques rusos, causando grandes bajas. Se estima que al menos 300 soldados rusos y norcoreanos murieron o resultaron heridos en esas 5 ofensivas previas al 11 de noviembre. Ucrania también destruyó al menos 18 de los 29 vehículos pesados desplegados por Putin, señal de que estaba bien preparada para la trampa que activaría en diciembre. De regreso a diciembre. Putin sabía que tomar Tolsty Lug le permitiría atacar Novoivanovka desde 2 frentes y forzar a Ucrania a dividir sus fuerzas. Así que comenzó el ataque. Según Euromadan Press, Rusia envió varios transportes blindados, APC, a través de un gran embalse al norte de Tolsty Lug. Su objetivo era rodear el embalse y abrir el paso a más fuerzas rusas que pudieran abrumar a los ucranianos. El problema para Putin fue que Ucrania sabía que intentaría esa ruta. Ya había usado ese camino en intentos anteriores. Así que Ucrania estableció vigilancia constante con drones equipados con cámaras térmicas para detectar movimientos en la zona. Cuando Putin envió los APC, el sistema de alerta se activó y Ucrania respondió de inmediato. Al detectar los vehículos rusos, lanzó una ráfaga de misiles antitanque Javelin. Estos misiles portátiles tienen un alcance efectivo de unos 2,4 kilómetros y están equipados con ojivas EAD, capaces de penetrar acero blindado más de 6 veces el diámetro del proyectil. En minutos, los Javelin destruyeron los APC, dejando los vehículos humeando en el suelo. Los pocos soldados rusos que escaparon intentaron huir hacia los árboles cercanos, pero Ucrania también estaba preparada para eso. Drones FPV, vista en primera persona.
Los rastrearon y los neutralizaron, rompiendo completamente la primera oleada rusa. Suena como una gran trampa, ¿verdad? Pues no era la trampa principal. Era solo una muestra de lo adelantada que estaba Ucrania al anticipar los movimientos de Putin. Ucrania sabía que el objetivo real de ese ataque inicial era descubrir las posiciones de disparo ucranianas. Rusia sacrificó sus APC para ver desde dónde respondían. Creyendo conocer el terreno, los rusos avanzaron con varias oleadas de entre 6 y 10 vehículos blindados, incluyendo tanques. Iban acompañados de infantería, esperando saturar las posiciones ucranianas. Era la típica estrategia de Putin, descubrir al enemigo y lanzar masas de soldados y equipo hasta romper la línea. Pero Ucrania ya conocía ese patrón y había preparado el campo con minas alrededor de toda la zona clave. Al encontrar los campos minados, los rusos no pudieron rodear las posiciones ucranianas. Cualquier intento de desviarse habría hecho estallar sus propios tanques. Así, los tanques rusos se vieron obligados a avanzar por la única ruta que Ucrania había dejado abierta. Una ruta que los llevaba directo a la trampa. Varias unidades quedaron inmovilizadas sobre dientes de dragón, pequeñas pirámides de concreto que detienen tanques desde la Segunda Guerra Mundial. Ucrania usó esas defensas para canalizar los tanques rusos hacia zonas de tiro directo, donde fueron atacados con artillería, misiles Javelin y drones FPV. Ola tras ola cayó en la misma trampa. Las imágenes del campo de batalla muestran campos enteros llenos de cascos quemados de tanques y vehículos blindados en Tolsty Luk, Nizhny y Kliniseleniusliak. Algunos fueron destruidos por minas, otros quedaron atrapados sobre los dientes de dragón, y otros fueron incinerados por misiles y artillería. Euromaidan describió la escena como un cementerio de tanques y vehículos blindados. Las fuerzas de Putin fueron humilladas en su intento de rodear el embalse. Siguen sin poder tomar Novoivanovka, y Putin se verá obligado a replantear su estrategia. Pero lo más probable es que simplemente envíe más hombres y equipo, como ha hecho desde el inicio de su operación militar especial, sin importar cuántos pierda. Y la situación empeoró. Ahora Rusia intenta avanzar únicamente con infantería, según el Batallón de Asalto 24 de Ucrania. Sus tanques y vehículos fueron destruidos tan rápido que ya no tiene suficientes para reemplazarlos. Sus reservas en Kursk están agotadas. La única estrategia de Putin ahora es enviar soldados a pie, pero eso no funcionará. Ucrania ya ha demostrado que puede eliminar fácilmente a soldados expuestos con drones FPV. Los rusos que intentan avanzar a pie son poco más que blancos fáciles. En este momento, Putin y sus aliados intentan entender que salió mal en Tolsty Luk. La respuesta es simple: subestimaron totalmente la fortaleza de Ucrania. Putin repitió la misma estrategia que ya había fallado semanas antes, sin comprender que Ucrania aprovechó ese tiempo para reforzar sus posiciones y prepararse para el nuevo ataque. Rusia se volvió predecible. Y ese ha sido el problema de Putin durante más de una década. Como señala European Security and Defense, está cometiendo los mismos errores que en su desastrosa invasión de Georgia en 2008, conocida como la Guerra de 5 días. En aquella ocasión, Rusia también intentó invadir con reclutas mal entrenados y sin preparación para una ofensiva terrestre. También dejó al descubierto una serie de problemas técnicos en el ejército ruso. Sus sistemas de comunicación eran tan anticuados que fueron presa fácil de las tácticas de guerra electrónica de Georgia. El equipo del país también estaba en malas condiciones, con demasiados aparatos descomponiéndose y quedando inutilizables durante la marcha de Rusia hacia Georgia. Cuando Rusia por fin llegó a Georgia, sus tropas estaban exhaustas y los georgianos estaban listos para recibirlos. En el transcurso de 5 días, Georgia destruyó, dañó o capturó 93 piezas de equipo militar ruso, incluyendo 4 tanques, 21 vehículos de combate de infantería y 8 aeronaves. La logística era mala. El apoyo en la retaguardia prácticamente no existía. Rusia básicamente entró a Georgia pensando que podía arrasar al país usando únicamente superioridad numérica en hombres y equipo, y esa estrategia se estrelló. ¿Te suena?
A pesar de que, supuestamente, las Fuerzas Armadas rusas pasaron por amplias reformas después del fiasco de Georgia, no ha cambiado mucho en su forma de operar ahora que está combatiendo a Ucrania. Sigue enviando reclutas mal entrenados al frente para que sean destrozados por la artillería y las armas ucranianas. Las fallas de equipo son tan comunes como siempre y Putin ha demostrado que su instinto táctico se reduce a mandar tanques y tropas confiando en que el número le permita sobrepasar posiciones. Es todo tan predecible. Y es precisamente esa previsibilidad la que le permitió a Ucrania activar su trampa antitanque. Sabía exactamente lo que Rusia iba a intentar porque ya lo había intentado antes y porque, durante casi 3 años de guerra, Rusia no ha logrado evolucionar sus tácticas. La trampa de tanques de Tolstilug es solo uno de muchos ejemplos de cómo Ucrania ha sabido predecir lo que Rusia hará después. Pero hay otras razones por las que Rusia perdió. El entendimiento que tiene Ucrania de la defensa en capas también jugó un papel enorme. Euromaidan dice que el uso de defensas en capas fue clave para que Ucrania pudiera activar su trampa con éxito contra Rusia. Ya viste cómo funciona esta estrategia defensiva en lo que contamos del incidente. Los Javelin y los drones FPV que usó Ucrania cuando Rusia mandó sus APC fueron la primera capa. Las minas colocadas en los campos fueron la segunda. Los dientes de dragón que bordeaban el camino hacia el que Ucrania obligó a Rusia a entrar fueron la tercera. Y luego había otra capa más drones, más Javelin y artillería. Un artículo de diciembre de 2022 publicado en The Defense Post señala que esta defensa en capas no es nada nuevo para Ucrania. Cuando se enfrenta a los drones rusos, Ucrania combina patrullas aéreas y de drones con misiles antiaéreos en tierra y pequeñas unidades de soldados en el terreno. Aquí se ven muchas similitudes con su enfoque contra los tanques rusos en Tolstilug. Ucrania no se apoya en una sola forma de defensa para bloquear las ventajas rusas. Crea varias, y suele usarlas por etapas, para forzar a Rusia a actuar exactamente como Ucrania quiere que actúe. Es una defensa muy inteligente. Y el hecho de que Rusia todavía no sea capaz de descifrarla nos dice mucho sobre la ineptitud táctica de Putin. En cuanto las divisiones mecanizadas que intentaban rodear el embalse en Tolstilug descubrieron las minas en el campo, debieron saber que Ucrania las estaba llevando a una trampa. Lo que debía seguir era retirarse y reagruparse, buscando otra forma de atacar Novoivanovka, incluso si eso significaba perder algunos tanques por impactos de Javelin durante la retirada. Pero no. Rusia siguió avanzando hacia la siguiente capa, y luego a la siguiente. Y sus tanques fueron destrozados como resultado. El error de Putin aquí es que simplemente no aprende. Combinado con su falta de adaptación táctica, tienes un doble golpe de fragilidad estratégica que permitió a Ucrania preparar su trampa. Luego está el problema del equipo, otro error enorme de Rusia. Las fuerzas rusas ahora intentan abrirse paso hacia Novoivanovka a pie, lo que nos dice que algo salió mal con las líneas de suministro que deberían estar llevándoles los tanques y vehículos blindados necesarios para sus ofensivas. Lo que salió mal es simple, Rusia se está quedando sin equipo. Forbes también informó sobre cómo Ucrania montó lo que llamó una carretera de la muerte en el camino que pasa por Selen y Siak. Es ese camino el que Rusia intentó usar para entrar a Novoivanovka. Forbes habló de un video que muestra al menos 10 vehículos destruidos a lo largo de la carretera, con el 225º Batallón de Asalto afirmando que los campos están minados. La carretera está apuntada por nuestra artillería y cada movimiento es monitoreado cuidadosamente. Forbes señala que Putin sigue usando la misma estrategia de atacar constantemente por la carretera cerca de Selen y Siak. Y lo que cuentan las imágenes de esa carretera de la muerte es la historia de una Rusia que se está quedando sin equipo. Durante los ataques iniciales en octubre y principios de noviembre, Rusia usó vehículos de combate de infantería BTR-82. Al parecer, las tropas en el frente en Kursk recibieron al menos 40 de esos vehículos. Pero para diciembre esos BTR-82 ya se estaban acabando. Los nuevos restos que se ven en la carretera de la muerte parecen ser vehículos de combate rastreados BMP y BMD, un descenso claro en calidad respecto al BTR-82, junto con algunos tractores blindados y camiones Buran.
No pasará mucho antes de que esos vehículos más débiles también desaparezcan, obligando a Rusia a depender de cualquier unidad mecanizada improvisada que pueda darle a sus soldados, suponiendo que les envíe algo. Recordatorio rápido. Esta es Rusia peleando en su propio territorio. Parece que Putin o bien se está quedando sin vehículos blindados dentro de Rusia, o bien ha hecho un trabajo tan malo con la logística que los vehículos que sí tiene no están llegando a las tropas que los necesitan. Las cosas están tan mal para Rusia que se ve obligada a usar camiones en lugar de tanques y, cuando esos camiones se agotan, manda soldados a pie. Entre el 6 de agosto y el 26 de noviembre, Rusia perdió 364 unidades de equipo pesado, desde tanques hasta camiones. Y con la trampa de Tools Dialog activada, acaba de perder decenas más de esas piezas vitales. Entonces, ¿qué significa todo esto para los intentos de Ucrania por defender Kursk? Por un lado, Rusia está teniendo cierto éxito, ha logrado recuperar alrededor del 40% del territorio que Ucrania había tomado en su incursión inicial. Tener 50.000 soldados contra 20.000 es una ventaja ahí, la táctica de trituradora de carne de Putin ha funcionado hasta cierto punto. Pero por otro lado, Tolstiluk nos muestra que Rusia todavía no ha descubierto cómo atacar las posiciones más fortificadas que Ucrania tiene en Kursk. En lugar de eso, sigue intentando derribarlas a golpes con tanques e infantería, y ambos caen una y otra vez en las defensas en capas y las tácticas superiores de Ucrania. ¿Logrará Ucrania repeler la contraofensiva rusa? Eso está por verse. Pero lo que sí podemos concluir de este solo incidente es que Ucrania le está ganando la partida a Rusia en cada paso. Si Rusia consigue retomar Kursk, lo hará al costo de decenas de miles de soldados y cientos de unidades de equipo pesado, una victoria pírrica, si alguna vez hubo una, para un país que ya está batallando con problemas de personal y de equipamiento. Pero tú, ¿qué opinas de la trampa que Ucrania montó en Tolstiluk? ¿Podrá Ucrania seguir usando trampas como esta para mantener a raya a los soldados rusos? ¿O es solo cuestión de tiempo para que Putin haya sacrificado suficientes tropas y equipo como para romper las defensas en capas ucranianas? Cuéntalo en los comentarios y gracias por ver este video.